Mis amigos, bienvenidos. Un abrazo enorme y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy, en Un Café con Dan, nosotros nos llenamos de mucha alegría, de mucho regocijo, porque vamos a estar tratando un tema muy interesante, muy importante. Y son las 10 verdades que todo emprendedor debería saber. Y para trabajar este tema, nosotros tenemos a un invitado, un amigo, alguien que ya ha estado con nosotros en Un Café con Dan. Y esta persona cuenta con una experiencia de más de 15 años en el ámbito comercial, con ventas de cientos de millones de pesos. Ha reclutado, entrenado y desarrollado exitosamente a equipos de venta de alto desempeño y en la actualidad se dirige a individuos y organizaciones que buscan alcanzar nuevos niveles de ventas. Es un experto en ventas, liderazgo y crecimiento personal. Es egresado de Administración de Empresas y cuenta con un posgrado en Marketing en la Universidad APEC de Santo Domingo. Posee certificaciones a nivel internacional, una en liderazgo para gerentes del Instituto del Carnegie y otra en estrategias avanzadas en negociación y ventas de Cardone University. Recibimos a mi buen amigo Pedro Guzmán. Hermano querido, bienvenido. Excelente, Dan. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy contento porque nosotros vamos a llevar un contenido bastante bueno para los emprendedores y por supuesto para los futuros empresarios. Así es, totalmente. Pedro, en el caminar de un emprendedor debe de saber muchas cosas porque esto no es como lanzarse, diría yo. ¿Y qué tal si nosotros lanzamos la primera pregunta, que sería... todo emprendedor debe establecerse metas. Todo emprendedor debe de establecerse metas. Así está. ¿Y eso por qué? Desarróllame un poco eso. Ok, bien. Sucede que de la única forma que yo puedo llegar, por ejemplo, a Santiago es conociendo el camino a Santiago. ¿Cuál es el plan de acción que yo voy a elaborar para poder acercarme a mi objetivo principal? Entonces, lo más importante es tener un objetivo. Si yo no tengo un objetivo claro, que sea específico, medible, alcanzable, realizable y que tenga una línea de tiempo, entonces no voy a tener una proyección correcta de lo que quiero lograr. Como emprendedor, yo debo de tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Esto va a marcar el camino que yo quiero que mi emprendimiento lleve realmente. ¿Quiere decir, Pedro, que no es lanzarme porque sí? No, debería de ser lanzarme con un objetivo claro y bien definido en las diferentes áreas de mi empresa. Por ejemplo, a mí me encanta hablar del tema de el área de ventas, que es un pilar fundamental en los negocios. En el área de ventas, muchas personas inician con la expectativa de que van a vender. Sin embargo, no tienen un objetivo claro. ¿Qué sucede? Los negocios tienen mucho parecido al tema de los deportes. Hoy en día se utiliza el Big Data o la colección de datos como un factor determinante o una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, en el mundo de los deportes, asimismo en el mundo de los negocios. O sea, yo debo de saber cuántos son mis clientes, cuál es el porcentaje de conversión de ellos, a cuántos prospectos yo estoy llegando con una promoción o una publicidad determinada. Y conociendo estos números, poder trazarme un camino correcto hacia el objetivo que yo quiero lograr. Buenísimo. Entonces, básicamente yo debo de conocer, o más bien tener un objetivo específico para trabajarlo y enfocarme en él. El número que yo conozco es el número que yo puedo controlar y que puedo influenciar positivamente. Si no tengo ningún número, entonces no necesariamente tengo un camino marcado hacia dónde voy. Pero, ¿a qué te refieres con número? El número es el objetivo. Por ejemplo, si yo quiero lograr X cantidad de ventas o de monto económico en mi emprendimiento, yo tengo que tener esa meta establecida, ya sea en un primer mes, en los primeros 6 meses o en los primeros 12 meses. ¿Por qué es importante tener ese objetivo? Porque el qué y el cómo yo lo voy a establecer en un plan de acción diario que sea mesurable y que me ayude realmente a lograr esa meta que ya yo me he trazado como empresa. Pedro, tú has mencionado algo bastante importante que ya nos mueve a la segunda pregunta, que es la duración del tiempo para recuperar la inversión. Correcto. Eso, ¿cómo debo de manejar eso? En un principio ya debo
de estar claro más o menos en qué tiempo yo voy a estar recuperando la inversión? Sería buenísimo tener ese periodo de recuperación ya estipulado. O sea, sería bueno que como emprendedor yo conozca esta línea de tiempo. ¿Qué sucede? En la actualidad hay muchas personas que empiezan un proyecto de negocio propio, ya sea por necesidad, por hobby o por lo que fuere, y entonces no están claros en cuál es el tiempo de recuperación de la inversión. Por ejemplo, a todos nos pasa, y si no nos pasa a todos, me pasó a mí. Yo puse mi primera empresa porque necesitaba producir dinero. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento resultaba interesante tener mi propio negocio, ser mi propio jefe y generar ingresos adicionales. Pero en conciencia ahora pienso que el negocio le conviene que tú puedas reinvertir las utilidades para que pueda haber un franco crecimiento. Tal vez en mi caso yo pude en esa oportunidad haberme empleado en el sector, en el mercado, por una oferta laboral que fuera mucho más lucrativa que lo que yo recibía en mi emprendimiento. Pero ¿qué sucede? Nos vemos seducidos a la idea de ser nuestro propio jefe, de generar nuestro propio ingreso y empezamos a sacrificar el negocio. Porque entonces empezamos a sacarle dinero al negocio que no necesariamente es dinero que nos hayamos ganado, sino que es dinero del negocio. Entonces, tremendo error ahí, ¿verdad? Sí, tremendo error. Yo creo que ese es uno de los errores fundamentales que cometen los emprendedores. Y sería importantísimo que yo pueda conocer en el escenario ideal cuál sería el tiempo de recuperación de mi inversión para yo poder entonces pensar en cómo yo incorporarme al proyecto y entonces empezar a sacar dinero de él. Entonces, Pedro, ¿cómo yo puedo obtener herramientas o ayudarme de profesionales o conseguir un mentor para que me ayude a la consecución de mis metas, a que yo pueda lograr cada una de mis metas? Que sería la tercera pregunta que nosotros estaríamos manejando. Sí. La ayuda de profesionales o tener un mentor X. Mira, yo creo que mi opinión, hay opiniones encontradas, pero yo creo que las personas que han logrado un éxito íntegro, un éxito a base del trabajo y del esfuerzo real, gustan de ayudar personas, gustan de ayudar a otras personas. Yo veo muy bien que las personas tengan la apertura y el arrojo de acercarse a individuos que han logrado algún resultado que ellos también quieren lograr. O sea, un mentor no es más que eso, es una persona que ya ha recorrido el camino, que tiene los resultados que tú quisieras lograr y que podría apoyarte a que tú también lo logres. ¿Cómo nosotros deberíamos lograr ese acercamiento con la persona? ¿Deberíamos de ir dándole un seguimiento paulatinamente o deberíamos ir de manera directa y pedir ayuda? Bueno, hay tres formas. Yo diría que hay tres formas. Tal vez haya más, pero rápidamente así me llegan tres formas. Hay un mentor virtual, que es el que yo conozco en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales, y a través de la exposición que esa persona logra, pues yo le doy seguimiento, estudio sus comportamientos, el manejo que tiene con sus negocios y todo lo demás, y a través de ese acercamiento virtual yo voy absorbiendo el conocimiento y la experiencia de esa persona. Está una segunda forma de encontrar mentor, que es sencillamente pagándolo. O sea, hay muchísimas personas que dan servicios de consultoría, asesoría y apoyan a empresas y emprendedores a lograr sus objetivos tanto en ventas como de negocio. Entonces, esa es una segunda forma de lograr conseguir un mentor. Una tercera forma, y para mí es una forma sumamente funcional, es el tema de acercarme a algún relacionado, amigo o conocido que tenga el resultado que yo haya querido lograr. Por ejemplo, en alguna ocasión yo me acerqué a Guaroa Viñas, un amigo entrañable, experto en el sector automotriz. Buenísimo. Él había logrado dentro de su industria algo que a mí me gustaría lograr. Y entonces me acerqué a él, le brindé un café y tuvimos una conversación sumamente fructífera y todavía hoy mantenemos la conexión profesional. Wow, buenísimo. Sí, entonces asimismo sería bueno que los emprendedores identifiquen qué persona que está dentro de su círculo podría ser un ente de influencia positiva, podría ser un mentor para su proyecto de negocio. Y yo diría que es algo sumamente importante porque muchas veces cometemos errores producto del desconocimiento. Entonces, un mentor que ya tiene más experiencia, que ha recorrido el camino,
tiene el conocimiento necesario para darte tips o marcarte las directrices de cómo poder evolucionar tu negocio sin incurrir en esos errores. En el camino, Pedro, llegará el momento que nosotros vamos a necesitar recursos, el apalancamiento financiero. Es correcto. Pero antes de pasar a nuestra cuarta pregunta, de las 10 verdades que todo emprendedor debería saber, vámonos a una pausa y vamos a aprovechar para disfrutar nuestro café. Al regreso de la pausa, nosotros continuamos con el licenciado Pedro Guzmán, que estamos tratando las 10 verdades que todo emprendedor debería saber. Bien, mis amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Dejamos una pregunta en el aire, que es, en nuestro caminar vamos a necesitar el apalancamiento financiero. Entonces, Pedro, ¿qué nosotros hacemos cuando llegue ese momento que necesitamos recursos para crecer o para reinvertir o para poder costear algunos gastos? Quizás porque no hemos tenido los resultados que nosotros esperábamos. Bien, fíjate que es una pregunta sumamente importante, porque el tema del apalancamiento financiero es vital para el mundo de los negocios. ¿Qué hace un emprendedor o más bien un empresario cuando ve una oportunidad de negocio y no tiene los recursos? Los consigue. Sí. Si yo de repente quisiera comercializar algún producto que conseguí de oportunidad, pero no tengo los recursos económicos para aprovecharlo, pues entonces simplemente lo que debo es de conseguir esos recursos económicos. Entonces yo creo que hay que entender esa parte del tema del apalancamiento financiero, porque lo que viene es ayudar a crecer tu negocio. Okay. Sabemos que hay deudas buenas y deudas malas. Pero no es entonces para cubrir ciertos gastos que me haya generado el propio negocio porque no ha obtenido los frutos deseados. Hay que revisar el tema de que si es una centrífuga, hay que revisar cómo están los costos fijos, cómo están los costos del negocio, porque evidentemente si yo estoy solicitando préstamos o inversiones y cediendo participación accionaria de mi empresa, entonces ¿hasta qué punto es sostenible eso? Okay. Sí, ¿qué sucede? El tema del apalancamiento financiero debe de ser en un momento donde uno realmente tenga un proyecto que quiera escalar el negocio. Entiéndase que quiero lograr incorporar un producto que anteriormente no tenía, abrir una nueva locación o cosas que vayan a nutrir más el negocio, no necesariamente que vayan a cubrir una necesidad insatisfecha del mismo. Okay. Cuando yo tengo gastos que no han podido ser cubiertos, es como una especie de alarma o una luz amarilla. Hay una situación ahí que debemos de corregir. Sí, podríamos pensar en el tema de una inversión económica externa para poder suplir eso, pero el problema de raíz hay que realmente solucionarlo. Ahora bien, esto del tema del apalancamiento financiero es tan importante porque hay un momento donde el negocio te lo exige. Hay un error que cometen los emprendedores, que es financiarse a muy temprana edad del negocio, y hay otro que es financiarse muy tarde. ¿Qué sucede? Cuando tú te financias muy temprano, a mí me gusta pensar que cuando tú vas escalando tu negocio, paso a paso vas fortaleciendo los cimientos y vas preparándote para lo que yo llamo la prueba de velocidad. Cuando las cosas empiezan a generarse de manera dramática, un éxito contundente, pues tú tienes buena base y estás bien fundamentado. Ahora, ese es el momento donde tú entonces ya incorporas lo que es la inversión externa o el apalancamiento financiero para entonces poder aprovechar ese cimiento que hiciste y entonces llevarlo a otro nivel. Hablemos en el plano personal. Okay. Primero tú te capacitas, te entrenas, te formas, y cuando ya tú tienes todos esos conocimientos de negocio, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Totalmente. Y si tengo los recursos, pues entonces me lanzo con algún proyecto de negocio propio, y si no tengo los recursos, hago lo que hacen los empresarios. Busco los recursos y entonces inicio mi proyecto. Pero todo empezó formándome yo, entrenándome yo, capacitándome yo, que
es creando la estructura necesaria para poder crecer el negocio eventualmente. Entonces, todo emprendedor debería desarrollar una mentalidad de empresario. Definitivamente, yo creo que ese sería el paso número uno, Dan. El paso número uno es desarrollar una mentalidad de empresario donde yo pueda realmente ver el negocio como lo que realmente es, poder plasmar en un lienzo imaginario lo que es mi empresa. Y bueno, eso viene dado de poder asociarse con las personas correctas, de poder nutrirse de la información correcta. A mí me gusta hablar mucho del tema de los libros, la autobiografía de personas que son exitosas en el mundo empresarial, y entonces poder absorber ese conocimiento y poder traspolar al mundo de los negocios. En ese pensar de desarrollar su mentalidad como empresario, esto nos lleva a pensar en el tema de hacer inversiones como empresario o pensar como empresario en el tema de los gastos. Sí. ¿Cómo puedo materializar esta idea para que la gente piense? Porque cuando pensamos como piensa el empresario, de una vez nos imaginamos a aquella persona súper exitosa, que dice, bueno, tengo que tener un súper mega carro, vivir en una gran casa y debo de estar aparentando que estoy bien. ¿Cómo debo enfocar o visualizar esa mentalidad de empresario? ¿Ser minucioso, ser cauteloso o ser derrochador? Yo creo que eso nos da, esa pregunta que tú haces, que es sumamente interesante, nos da paso a la verdad número 6, sí, que es hacer inversiones en tu negocio, contratar personal y hacerlo crecer. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero hablar de desmitificar la palabra de emprendedor, porque las personas escuchan emprendedor y que quisiera estar equivocado, pero piensan en el joven que está iniciando un proyecto de negocio. Y no necesariamente es así. Nada que ver. O sea, Elon Musk es un emprendedor y es un multimillonario donde está probado con diferentes empresas ya a nivel y escala mundial. Es un emprendedor. Cada nuevo negocio es un nuevo emprendimiento. Es un emprendimiento, exactamente. O sea, tú abres un negocio pequeño o grande y ya tú eres un emprendedor. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Que las personas que inician un proyecto de negocio a baja escala se den la oportunidad de como empresario pensar en escalarlo, porque a veces solamente piensan en ellos, en ser el solopreneur. Y ahí está, podríamos decir que un error, porque tú no puedes ser todo en tu empresa. Tú no puedes ser el que factura, el que cotiza, el que vende, el que lleva las finanzas. Eso tiene una fecha de vencimiento. Está bien si tú estás iniciando el proyecto, pero ya llega un momento donde tienes que llevar el conocimiento empresarial que tú tienes a la práctica. Tú no te vas a hacer rico y multimillonario en la sala de tu casa o en la habitación de tu apartamento. Entonces, Pedro, quiere decir que cuando el negocio empieza a ir bien, llega el momento que uno tiene que empezar a contratar un nuevo personal, a hacer inversiones para el negocio, no inversiones para mí personal, sino para el negocio, para el crecimiento, el desarrollo. Ahí como que se conjuga la pregunta número 6 con la número 5. Mi mentalidad de empresario me va a llevar a pensar en expansión del negocio. Es correcto. Fíjate qué bien suena esa palabra, expansión. Lo que tú buscas es llegar a más lugares, a más clientes. Hay personas que, por ejemplo, tienen una empresa y se involucran en la parte operativa y dejan de lado la parte creativa y gerencial del negocio por estar apagando fuegos. Entonces, tú como empresario, tú no estás para apagar fuego. Tú puedes resolver una situación momentánea que se presente en un día, pero tu trabajo es liderar, planificar, organizar, dirigir, controlar la empresa. No es hacer funciones operativas. En ninguna parte dice que el gerente o el propietario de la empresa dice que está para hacer las funciones operativas. Entonces, yo debo de visualizar eso y expandirme el negocio a través de la persona. ¿Por qué digo que no está para apagar fuego? Porque el trabajo del líder es apoyar a las personas a que logren sus resultados. Uno está para brindarles las herramientas y el escenario ideal para que ellos puedan lograr lo que la empresa desee que logren. ¿Me debe entender? Totalmente. Entonces, eso es fundamental, uno poder hacer ese transfer entre una mentalidad y otra. 10 verdades que todo emprendedor debe saber. Vámonos a nuestra segunda pausa. Al regreso, estaremos hablando sobre la pregunta número 7 que dice:
debes hacerte experto en ventas. Ay, ay, ay. No se mueva porque esto cada vez se pone mucho más interesante. De regreso con cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar ahí viendo Un Café con Dan Williams y nosotros compartiendo las 10 verdades que todo emprendedor debería saber. Continuamos con la pregunta número 7 que nosotros le dejamos acá al licenciado Pedro Guzmán, a mi hermano Pedro Guzmán, y es que todo emprendedor debería hacerse experto en ventas. ¿Eso por qué? Ajá, excelente pregunta, Dan, eso me encanta. Si la gente dice, Pedro, yo no sé vender, a mí no me gusta vender. Sí, y se venden como tremendos no vendedores. No vendedores. No vendedores. Pero de hecho, se están vendiendo. Sí, se están vendiendo. Bien, bueno, pues déjame decirte, mi respuesta bien rápida y sencilla es: emprender es vender. Si tú no quieres vender, entonces no debes de emprender, porque emprender es vender. Nos vendemos constantemente, nos vendemos cuando queremos un aumento de sueldo, un cambio de posición en nuestro empleo, nos vendemos con nuestra pareja, o sea, ya sea nuestro novio, lo que sea. Ahí somos megas, súper expertos en ventas. Exactamente, entonces constantemente nos estamos vendiendo. Ahora, el tema de vender es sumamente importante, porque vender es tu habilidad para poder traer recursos a la empresa. En una empresa, en una macroempresa, el único departamento, bueno, en todas las empresas, el único departamento que trae ingresos a la compañía es el de venta. Todo lo demás es gasto o inversión, depende de cómo se vea. Entonces, algo fundamental para toda la persona que está iniciando un proyecto propio es poder atraer ese dinero, ya sea de inversionistas o de clientes, a su empresa, porque es como el torrente sanguíneo del cuerpo. O sea, si no hay flujo de efectivo, la empresa no va a poder prosperar. Y a experiencia, si te haces experto vendiendo, te van a llover las oportunidades. Pero debes de hacerte experto. No tenga miedo, que usted se vende bastante bien para otras cosas. Así que vamos todos a hacernos expertos en venta. Pero luego que todos esos recursos vienen, sí, ahí nosotros nos vamos a la pregunta número 8, el tema de las finanzas personales. Sí. ¿Cómo manejamos eso? Sí. ¿Cómo manejo eso y cómo estoy preparado yo para manejarlo? Tú sabes que hace un momentico hablábamos sobre el tema de el dinero de tu negocio. No es tu dinero, es del negocio. Escuchó bien. El dinero del negocio, el dinero del negocio. Así que no podemos ni prestar de ese dinero, ni coger dinero para vacacionar. No podemos tocar ese dinero para comprarme o financiar otras cosas que no tengan que ver con el negocio. Exactamente. Entonces, ese es un tema que causa mucha gracia, mucha sonrisa dentro de los emprendedores, porque ¿cómo así? Yo pongo un emprendimiento, yo lo que quiero es... No, este negocio es mío. Este negocio es mío. Y aquí yo hago lo que yo quiera. Mire, usted y yo estamos equivocados. Las cosas no se manejan así. Yo soy que firma los cheques y la realidad es que no, que el dinero de tu negocio no es tu dinero, no es tu dinero, es del negocio. Y sirve precisamente para eso, para hacerlo crecer, para reinvertir, para encontrar nuevos negocios dentro de tu negocio, porque eso es algo interesante. A veces tú tienes un negocio, pero tienes un segundo negocio dentro del mismo. Entonces es importante yo poder disponer de recursos para hacer todas esas investigaciones y crecer tu negocio. Pero ya va, Pedro, ya va. Entonces, ¿qué yo hago o cómo me manejo cuando me está yendo bien? Que un familiar, un hermano, algo me dice, oye, tú estás parado, tú estás coronado, préstame algo ahí. Ajá. ¿Cómo yo manejo esas cosas internas o que tú a veces no le puedes decir a un familiar o a un amigo que te está yendo bien, porque de una vez te ponen el ojo ahí? Sí, de una vez te vuelves tú el centro del huracán. Caramba, ¿cómo manejamos eso? Mira, realmente yo creo que lo primordial es que uno se maneje con disciplina en el tema del presupuesto, que uno pueda tener un salario, que es lo conveniente, que vaya acorde con el mercado. ¿Qué sucede? Yo veo como
wow, se me fue la palabra, es mal visto de que un negocio se maneje con un empresario que haga funciones que tienen un monto en el mercado y en ese caso, como es el dueño, tenga un sueldazo. O sea, no es correcto. O sea, si realmente tus costos fijos, o sea, el costo de tu vida supera lo que te puede pagar el negocio, es importante que entonces tú busques un empleo que pueda costear eso y mantenerte con tu proyecto de emprendimiento hasta que él pueda subsidiar ese estilo de vida. Excelente. Sí. Muy, muy buena idea, señores. Un buen consejo que nos trae Pedro es que debemos de ser conscientes, porque a veces le queremos cargar toda la responsabilidad a este nuevo emprendimiento que llevo. Entonces, no puede ser posible que el negocio ahora me tenga que pagar todos mis gustos, todos mis placeres, cuando todavía yo no tengo ni 2 años con ese negocio. ¿Que le está yendo bien? Sí. Pero que él está cubriendo sus cuentas, sí, pero hay espacio para crecer, hay herramientas que uno debe de comprar para el robustecimiento o para usted estar a nivel con lo que pide el mercado local y el mercado internacional, porque a la misma vez que uno va creciendo, la gente le va demandando un poco más. Entonces, ya que conseguí ese dinerito, ¿cuáles son las aplicaciones, las herramientas que todo emprendedor debería poseer? Bien, bueno, hay una aplicación, ya que estamos hablando del tema del presupuesto y la finanza, que a mí me encanta utilizar, que es una aplicación que se llama Money Manager, Money Manager o Registro Contable, que es una aplicación donde tú puedes postear todos los gastos y todos los ingresos de tu empresa. Es sumamente importante que como empresario tú tengas un presupuesto y que te acoples a él. Porque ¿qué es lo que sucede? Un presupuesto te va a dar o te va a crear el balance necesario para que tus cuentas estén en azul. Con el presupuesto pasa mucho lo que pasa con los gimnasios. La gente se inscribe en el gimnasio, dura 1 o 2 semanas yendo y entonces luego suelta el gimnasio. Así mismo pasa con el tema del presupuesto. Yo bajo la aplicación, yo empiezo a llevar mis números, mis registros contables en esta aplicación, y cuando entonces me estoy enfrentando a la realidad de que los números no son lo que yo pensaba que eran, entonces tiendo a soltar. Y no, ese es el momento ideal para tú poder hacer los ajustes necesarios del lugar y entonces poder darle continuidad a la parte de la finanza con tus números. Está también otra aplicación que es el tema del MailChimp. A mí me encanta hablar del MailChimp porque es una herramienta, una aplicación que genera posicionamiento, seguimiento en los clientes y te funciona también como CRM. Es sumamente amigable para el usuario y tú puedes aprenderla a utilizar sin necesitar de otra persona. Es libre de costo hasta cierto punto, o sea que hay en un momento, creo que son 2.000 usuarios, que de ahí en adelante entonces tú le empiezas a pagar, pero ya con 2.000 usuarios tú puedes haber hecho grandes cosas. Está de más mencionar el tema de las redes sociales. Tú debes de, si estás en un negocio, si eres una empresa comercial, necesitas estar en las diferentes plataformas, Facebook, Twitter, Instagram. Es necesario que tú puedas lograr la exposición y el posicionamiento en las diferentes redes. Y también, por último, una herramienta que te va a ayudar en los inicios a crear diseños interesantes y visualmente agradables es el tema de Canva. Canva es una aplicación que muchísimas personas la están utilizando y es muy funcional para uno poder generar contenido visualmente agradable. Pedro, nos llega la última pregunta de estas 10 verdades que todo emprendedor debería saber, que debería conocer y debería manejar. La última pregunta es: luego que yo estoy teniendo tantos resultados, que hice cada uno de los pasos, ¿el entrenamiento es continuo o ya yo me las sé todas? Que sí, porque llega el tiempo que ya yo me hago un experto. Yo digo, no, ya yo no necesito más herramientas. Ya yo me lo sé todo. ¿Eso es verdad? El entrenamiento es continuo. El entrenamiento debe ser continuo. Tu negocio va a crecer en función a tu capacidad de crecimiento. O sea, tú vas a llevar a tu negocio a los niveles
de preparación personal y profesional que tú tengas. Por tanto, el entrenamiento debe ser algo continuo, debes de mantenerte desarrollando habilidades tanto comerciales, de ventas, de marketing, de comunicación también. Buenísimo, La comunicación buenísimo. es sumamente importante. Sí. Y evidentemente el tema de las habilidades interpersonales, liderazgo. Eventualmente tu proyecto te va a demandar ciertas habilidades, inteligencia emocional, entre ellas, que tú debes de empezar a cultivarla desde los inicios, porque es como hablábamos hace un momento, tú no llegas a la cima en un día, tú vas construyendo eso paso a paso. Así es. Y eso es a través de la formación, el entrenamiento y el desarrollo personal. Estas han sido las 10 verdades que todo emprendedor debería saber. Yo espero que usted empiece a aplicarlas, cada una de ellas. Revísela, verifique en dónde se encuentra débil y empecemos a ajustar. Esperando en Dios que usted esté bien y no la necesite. Pero en el caso de ajustar, hágalo, porque esto es por su mejoría. Pedro, te agradezco como siempre, Dan, hermano placer. querido. Te deseo mucho éxito. Gracias. Que sigas ayudando a más profesionales, a más empresas, a que sigan teniendo éxito. Y nos vemos en otro encuentro de Un Café con Dan Williams. Muchísimas gracias.